Entonces, en la clase anterior estuvimos viendo cómo estimar los parámetros del modelo a través de un modelo de regresión. Acordémonos que un modelo de regresión es un análisis de dependencia. Y para ello, en primer lugar, reproducimos todos los resultados de forma manual y matricial, encontrando los parámetros del modelo, encontrando los errores estándar, estadísticos T, probabilidades, intervalos de confianza. También encontramos lo que es el coeficiente de terminación, también llamado bondad de ajuste o R cuadrado, coeficiente de correlación múltiple, y el análisis de varianza. Yo lo que voy a hacer un poco hincapié en esta sesión es un poco profundizar lo que son, lo que es el análisis de varianza y lo que es también las pruebas individuales T. ¿A qué se refiere análisis de varianza? Básicamente, el objetivo en el análisis de varianza es ver si las variables explicativas del modelo influyen sobre la variable dependiente. Entonces, aquí tenemos un primer elemento de hipótesis central. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que las variables explicativas no influyen sobre la variable dependiente. ¿Cuáles son mis variables explicativas? Mis variables explicativas son x2 y x3. La voy a poner con otro color. Entonces, aquí yo me planteo que de forma conjunta x2 y x3 no influye sobre y. Si ustedes se fijan en el análisis de regresión, ¿cuál va a ser la hipótesis nula? La hipótesis nula va a ser que los verdaderos valores de los parámetros beta 2 y beta 3 son iguales a 0. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que los verdaderos valores de los parámetros beta 2 y beta 3 son iguales a 0. Esta sería la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa es lo contrario, ¿no? Es decir, que beta 2 de manera conjunta, vamos a buscar acá si tenemos un símbolo. Y aquí está. De manera conjunta, beta 2 y de manera conjunta, beta 3 es distinto de 0. Lo contrario de la hipótesis nula, ¿no? Entonces, esta es, aquí tenemos nuestra hipótesis alternativa. Beta 2 y beta 3. Y mi hipótesis nula es que el verdadero valor de beta 2 y el verdadero valor de beta 3 son iguales a 0. ¿Qué pasaría si no rechazo la hipótesis nula? Si no rechazo la hipótesis nula, estaría diciendo que esto de acá implicaría que x2 y x3 de forma conjunta no influyen sobre y. ¿Y qué implica la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa implica de que x2 y x3 influyen sobre y. ¿Ok? Bien.
¿Y qué es lo que representamos acá? En primer lugar, tenemos dos fuentes de variabilidad. Esto se llama fuentes de variabilidad. Tenemos una fuente de variabilidad debido a la regresión, es decir, lo que el modelo explica, y lo contrario es lo que el modelo no explica. ¿Y qué es lo que el modelo no explica? Los errores o los residuos. Entonces, estas son las fuentes de variabilidad. ¿Qué tenemos en los grados de libertad? En los grados de libertad tenemos, en primer lugar, el número de variables explicativas. ¿Cuántas variables explicativas tengo? Tengo dos. Mis variables explicativas son x2 y x3. Y debido a los residuos que tengo acá, ¿qué grados de libertad tengo? Tengo mi número de observaciones, que son 10 observaciones, menos mi número de parámetros, que en este caso son 3 parámetros. Por lo tanto, tengo 7 grados de libertad debido a la regresión, 2 grados de libertad debido a los residuos. Perfecto. Y ¿de dónde viene esta suma de cuadrados? La suma de cuadrados corresponde a la suma explicativa de cuadrados. Entonces, esta de acá, aquí vamos a insertar comentario. Esto corresponde a la suma explicativa de cuadrados y esto de acá corresponde a la suma residual de cuadrados y este de acá corresponde a la suma total de cuadrados. Entonces, vamos a mostrar los comentarios. Fíjense ustedes. Esta es la suma explicativa de cuadrados. Esta es la suma residual de cuadrados. Y esta es la suma total de cuadrados, ¿no? Perfecto. Podemos hacerlo más pequeño. Ahí. ¿De dónde vienen estos cálculos? Estos cálculos ya los hemos hecho de forma previa. Así, por ejemplo, la suma total de cuadrados es la sumatoria en la diferencia de y observado y con relación al promedio. Si yo quisiera calcular la suma explicativa de cuadrados, esto va a ser una sumatoria. Va a ser una sumatoria del y estimado menos el promedio de y. El promedio de y esto debidamente elevado al cuadrado. Entonces esto tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces yo aquí, por ejemplo, ¿cuál es el y estimado? La y estimada es este valor de acá, menos el valor promedio de y. El valor promedio de y esto de acá lo elevamos al cuadrado. Entonces yo encuentro la sumatoria explicativa de cuadrados,
que va a ser una sumatoria de todo esto de acá. Y es el valor de 54. Entonces, por lo tanto, cuando quiero hacer referencia a la suma de cuadrados, esto corresponde a la suma explicativa de cuadrados, que es el valor de 54. Y la otra fuente de variabilidad es la suma residual de cuadrados, que este valor de 4 es el valor de 4,57. Y la suma explicativa de cuadrados más la suma residual de cuadrados me da igual a la suma total de cuadrados. De igual forma, tenemos la suma, el promedio de los cuadrados, que básicamente va a ser dividir la suma explicativa de cuadrados entre los grados de libertad. Y esto es igual a 27, ¿no? Y por otra parte, el promedio de cuadrados debido a los errores va a ser igual a la suma residual de cuadrados dividido entre los grados de libertad. Y el análisis de varianza, o también llamada prueba F, la hacemos a través del estadístico F. Que el estadístico F es la división entre el promedio de cuadrados debido a la regresión y el promedio de cuadrados debido a los residuos. Y aquí tenemos un valor crítico. ¿Okay? ¿Cuál es la regla de decisión? La regla de decisión es que este valor debe ser menor al 5% o al 1%. Al revés. Debe ser menor al 1 o al 5%. En este caso, el porcentaje es, es menor que el 5% y es menor que el 1%. ¿Qué significa esto? Significa de que si es menor que el 1%, por lo tanto, aquí la conclusión es que se rechaza la hipótesis nula, que el verdadero valor de beta 2 y el verdadero valor de beta 3 de manera conjunta son iguales a 0. Que el beta 2 y que el beta 3 son iguales a 0, ¿no? Por lo tanto, sí existe una explicatividad de x2 y de x3 sobre y. Algo que es importante mencionar es la forma en cómo hacemos la interpretación. Porque nosotros decimos, lo que hacemos es rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Algo que es incorrecto decir es, se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa. No, siempre nuestro análisis está con relación a la hipótesis nula. En este caso, la hipótesis nula es que los verdaderos valores de beta 2 y beta 3 son de forma conjunta iguales a 0. ¿Qué significa eso? Significa que x2 y x3 no influyen sobre y. Por lo tanto, al realizar esta prueba de hipótesis a través de la prueba F, llegamos a la conclusión de rechazar la hipótesis nula al nivel de significancia del 1%.
¿Por qué rechazamos al nivel de significancia del 1%? Porque el valor crítico de f, su probabilidad es menor que el 1%. Cuando hacemos pruebas de hipótesis, siempre comparamos el valor crítico con el 1, el 5 y el 10%. Un poco para profundizar en nivel de significancia estadística, para que recuerden su curso de estadística inferencial, significancia estadística. Tenemos 3 niveles de significancia estadística. Tenemos el nivel más exigente, que es del 1%, el segundo nivel, que es del 5%, y el tercer nivel, que es del 10%. ¿Qué significa un nivel de significancia del 1%? Si aquí esto significa que es equivalente a un nivel de confianza del 99%. ¿Ok? Entonces, un nivel de significancia del 1% es equivalente a un nivel de significancia, a un nivel de confianza, perdón, del 99%. Un nivel de significancia del 5% es equivalente a un nivel de confianza del 95%. Y finalmente, un nivel de significancia del 10% es equivalente a un nivel de confianza del 90%. Esto para lo que son pruebas de hipótesis. Pruebas de hipótesis e intervalos de confianza. Pruebas de hipótesis e intervalos de confianza. De igual forma, en la estadística y en la econometría existe simbología. ¿A qué es igual la simbología o notación? También se llama notación. Es como los grados de los militares o también como los grados de los académicos. En la academia, ¿cuál es el máximo grado? El máximo grado es el de doctorado, ¿no? Entonces, tienen 3 estrellitas. Igual que si ustedes, los generales tienen varias estrellitas, ¿no es cierto? Y conforme pueden comenzar con una estrellita, no sé, subteniente, teniente, 2 estrellitas, y en la medida de que van subiendo de nivel van teniendo más estrellitas, lo mismo es acá. Entonces, la notación que se utiliza en términos estadísticos es que 3 estrellitas es equivalente a 1% de significancia estadística, que es lo mismo que el 99% de confianza. Luego tenemos 2 estrellitas para un nivel de significancia del 5% y tenemos una estrellita para el nivel de significancia del 10%. Esta es una notación utilizada en estadística y econometría que debemos tenerla muy en cuenta. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Significa que este valor crítico es significativo al 1% de significancia estadística porque el valor de la probabilidad es menor que el 1%. ¿Cómo podemos encontrar este valor de la probabilidad? Hay una función que se llama, voy a ponerlo, distribución F. Si ustedes van a la distribución F, les pide 3 elementos necesarios, 3 argumentos. El primero es X,
que es, X es el estadístico F que hemos calculado. Luego le pide 2 grados de libertad, el grado de libertad 1, que corresponde al número de grados de libertad debido a la regresión, que es igual a 2, y les pide el grado de libertad 2, que corresponde debido a los residuos, 7. Entonces, ustedes tienen el mismo valor, ¿no? Entonces, esta es la interpretación del análisis F. De igual forma, en la clase anterior vimos cómo obtener los coeficientes del modelo a través de una multiplicación de matrices, que es el paso 5. Cuando obtenemos que beta es igual a esta multiplicación, vamos a obtener los parámetros del modelo, los coeficientes estimados. Y el error típico, también llamado error estándar, los errores estándar o error estándar, significa la variabilidad promedio de los coeficientes estimados, que esto básicamente se calcula con base en la matriz de varianza-covarianza y fundamentalmente de esta matriz de varianza-covarianza obteniendo la raíz de la diagonal principal. Entonces, de esta forma es como obtenemos los errores estándar del modelo. Y básicamente, una vez que tenemos los errores estándar del modelo, por lo tanto, podemos tener el estadístico T. ¿Qué nos mide el estadístico T? Es una razón. El estadístico T es una razón entre el coeficiente estimado dividido entre su error estándar. En promedio, cuando el estadístico T es mayor que 2.5, el coeficiente va a ser el coeficiente beta. Estos parámetros van a ser significativos al 5%. Por ejemplo, fíjense, 10 es mayor que 2.5, por lo tanto, la probabilidad es estadísticamente significativa al 1% de significancia estadística. Este parámetro es significativo, vamos a poner 496. Fíjense. 497 es estadísticamente significativo con vamos a añadir una columna más. Okay. $4.97 es estadísticamente significativo con 3 asteriscos. ¿Por qué con 3 asteriscos? Porque la probabilidad es menor que el 1%. Luego, el parámetro de 0.667 también es estadísticamente significativo al 1% de significancia estadística. ¿Por qué al 1% de significancia estadística? Porque la probabilidad es menor que el 1%. Y luego tenemos el último parámetro, que es 0.01, que es estadísticamente significativo al 10% de significancia estadística. ¿Por qué al 10%? Porque la probabilidad
es mayor que el 1%, por lo tanto no es significativo al 1%. Este parámetro, su probabilidad es mayor que el 5%, por lo tanto no es significativo al 5%, pero el parámetro es menor que el 10%, por lo tanto es significativo al 10%. Y aquí, para encontrar esta probabilidad, lo podemos calcular con una función que se llama distribución T, una distribución T. ¿Qué nos pide la distribución T? Simplemente tres argumentos. Primero, el valor de X. ¿Cuál es el valor de X? Es el estadístico T. Luego nos pide los grados de libertad. ¿A qué se refieren los grados de libertad? Se refiere a el número de observaciones, que es T, menos el número de parámetros, que son 3. Y finalmente nos pide si es una distribución de una cola o dos colas. En este caso nosotros asumimos dos colas. ¿Ok? Y fíjense ustedes, hemos encontrado, acá nos sale un valor de error. ¿Por qué nos sale el valor de error? Básicamente porque aquí tenemos un número que es negativo y no se puede, bueno, acá en Excel no podemos sacar una probabilidad de un número que es negativo. Por lo tanto, lo que debemos hacer es poner una función de valor absoluto para el estadístico T y ahí vamos a tener el valor calculado, ¿no? Y finalmente tenemos también la probabilidad. Pero yo quiero un poco hacer énfasis de lo que es esta prueba de hipótesis en la probabilidad. Básicamente evaluamos la hipótesis nula, que el parámetro estimado, que el verdadero valor del parámetro, por ejemplo, para el coeficiente de intercepción, beta sub 0, es igual a 0, contra la hipótesis alternativa, que el verdadero valor del coeficiente de intersección es distinto de 0. Vamos a poner... Bien, entonces tenemos la hipótesis nula y tenemos la hipótesis alternativa. Cuando es igual a cuando es una prueba de hipótesis con igualdad, es de dos colas. Cuando es con desigualdad, es decir, menor o mayor, es de una cola. Entonces eso es importante. Esta es la primera prueba de hipótesis. Individual, solamente de un parámetro. En este caso, la probabilidad es menor que el 1%, ¿no? Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, que el verdadero valor de beta sub 0 es igual a 0. Aquí tenemos una prueba de hipótesis. Se rechaza la hipótesis nula, que el verdadero valor de beta 0 es igual a 0 al 1% de significancia estadística. Luego vamos a hacer otra prueba de hipótesis. Vamos a hacer la segunda prueba de hipótesis. Se deben hacer, estos se llaman pruebas de hipótesis individuales. Pruebas de hipótesis individuales. ¿Qué dice la segunda prueba de hipótesis individual?
se evalúa la hipótesis individual, perdón, esta no es beta 0, se llama beta 1. Hemos dicho que es beta 1, 2 y 3. Entonces aquí vamos a poner beta 1. Se rechaza la hipótesis nula, que el verdadero valor de beta 1 es igual a 0, al 5% al 1% de significancia estadística. En la segunda prueba de hipótesis vamos a plantear la hipótesis nula, que el verdadero valor de beta 2 es igual a 0, contra la hipótesis alternativa, que el verdadero valor de beta 2 es distinto de 0. ¿Cuál es la probabilidad? La probabilidad es 0.23%. 0.23% es menor que el 1%. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, que el verdadero valor de beta 2 es igual a 0 al 1% de significancia estadística. Y finalmente nos vamos a realizar la última prueba de hipótesis individual. ¿Cuál es la hipótesis individual? La hipótesis nula es que el verdadero valor de beta 3 es igual a 0, contra la hipótesis alternativa, que el verdadero valor de beta 3 es diferente de 0. ¿Cuál es la probabilidad? La probabilidad es de 6.61. 6.61 es mayor que el 1%. Por lo tanto, no es significativo al 1% de significancia estadística. Ese 6.61 es mayor que el 5%, por lo tanto, no es significativo al 5% de significancia estadística. Sin embargo, la probabilidad es menor al 10%. Y bueno, aquí hay una discusión. Hay muchos quienes dicen que el 10% no es significativo porque estamos hablando de un 10% de error. Y por lo tanto, aquí la sugerencia sería no rechazar la hipótesis nula, o en todo caso rechazar la hipótesis nula, que el verdadero valor del parámetro beta 3 es igual a 0, pero al 10% de significancia estadística, ¿no? Entonces, cuando tengamos un parámetro a este nivel de significancia estadística, tenemos que tener cuidado porque podemos cometer un error de tipo, podemos cometer un error de tipo 1 diciendo de que existe un efecto de una variable sobre otra cuando en realidad no lo hay. Eso se llama error de tipo 1. ¿Okay? Entonces, bueno, de hecho aquí podríamos decir que, que no se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza la hipótesis nula al 1 y 5% de significancia estadística. Y se rechaza la hipótesis nula, que el verdadero valor de beta 3 es igual a 0 al 10% de significancia estadística. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho pruebas de hipótesis individual a través de la prueba T, a través del estadístico T, y hemos hecho análisis de varianza, o también llamada prueba de hipótesis
conjunta, pero esta vez a través de la prueba F. ¿Ya? Entonces la F nos permite hacer prueba de hipótesis conjunta, la prueba T solamente nos permite hacer pruebas de hipótesis individuales. Otro mecanismo alternativo para hacer pruebas de hipótesis, además de análisis de significancia estadística, esto es análisis de significancia estadística, es a través de los intervalos de confianza. Y aquí hay dos intervalos de confianza, un intervalo superior y un intervalo inferior. Para ello aquí necesitamos calcular lo que es el T crítico. ¿Cómo calculamos el T crítico? Simplemente vamos a dar la función distribución T inversa. Y yo necesito un valor de probabilidad. Este valor de probabilidad lo vamos a definir en 5% y grados de libertad de T menos K, donde T es el número de observaciones. Vamos a hacerlo más para acá. Distribución T inversa. ¿Okay? La probabilidad es del 5% y los grados de libertad es T, que T representa el número de observaciones, en este caso tenemos 10, y K el número de parámetros del modelo. Entonces, ¿cuánto es nuestro T crítico? Nuestro T crítico es 2.36. Si tuviéramos una tabla estadística, esto lo buscaríamos en la tabla. Sin embargo, no tenemos, cuando vamos a la empresa o estemos en nuestro trabajo, no vamos a estar cargando las tablas estadísticas. Por eso podemos obtener con la función distribución T inversa, podemos obtener el valor de tabla. El valor de tabla T. Desde luego, este es valor crítico, ¿no? A un nivel de significancia estadística. Distribución T inversa. Ese es el nombre de la función. Distribución T inversa. Bien, ¿y cómo se calcula un intervalo inferior? Básicamente del parámetro estimado, que es, vamos a ponerlo, el parámetro estimado, por ejemplo, teníamos que era el valor de 4.97 redondeado. Este parámetro estimado lo multiplico, el parámetro estimado beta 1, le resto el error estándar y ese error estándar lo multiplico por el valor crítico. ¿Okay? Y por lo tanto el valor inferior va a ser 386. ¿Cuál va a ser el valor superior? Va a ser el parámetro estimado que se llama beta 1, 4.9684. Y a este valor le voy a sumar, ya no le voy a restar, le voy a sumar el error estándar y eso multiplicado respectivamente por el T crítico. Entonces es de esta forma como yo obtengo un parámetro, un intervalo de confianza inferior y superior al 95% o 5% de significancia estadística. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es ver la consistencia del signo. Fíjense que aquí es un valor positivo y en el intervalo inferior y superior va a seguir siendo positivo. Por lo tanto, el efecto, por lo tanto, el intercepto siempre en este caso es positivo. Si vemos para el segundo coeficiente, que es la variable x1,
involucra un impacto o un efecto negativo de X1 sobre Y. Si yo lo veo en términos de intervalo de confianza, el valor inferior es negativo y el valor superior también es negativo. Por lo tanto, es consistente al 95% de confianza. Y si nos vamos al último coeficiente, que es la variable x2, fíjense ustedes que el valor es positivo. ¿Cuál es el valor inferior? Negativo. ¿Y cuál es el valor superior? Positivo. Por lo tanto, aquí en términos de los signos no sería consistente y por lo tanto es igual a 0 al 5% de significancia estadística. Y bien, y de esta forma es como hemos podido interpretar lo que es análisis de hipótesis, análisis de varianza o también llamada prueba de hipótesis conjunta a través del estadístico F. Y también hemos realizado pruebas de hipótesis individual a través del estadístico T, realizando análisis de significancia individual para cada uno de los parámetros del modelo. Beta 1, que representa el intercepto. Beta 2, que representa una variable del modelo, la primera variable, y beta 3, que representa la segunda variable del modelo, ¿no? Y hemos podido concluir si estas variables son significativas o no. ¿Qué significa significativas? A un nivel de confianza dado que sean diferentes de 0. Y de igual forma podemos hacer también pruebas de hipótesis a través de intervalos